Bien, pues muchas gracias. Hemos tenido las tres ponencias, las tres visiones y bueno, pues vamos a abrir un turno de preguntas para aquellas consultas o cuestiones que no hayan quedado claras. Bueno, sí, perdón. Los otros tres ponentes podéis subir también porque la mesa redonda la abrimos a los tres ponentes anteriores también. Bien, pues cuestiones, preguntas. ¿Alguna cuestión que no haya quedado clara? Sí. Yo la pregunta la voy a hacer a Javier Tardáguila y a José María Ayuso, y es un poco en la misma línea de que de todas las experiencias que nos ha comentado Javier, ¿cuál cree que son, y en el manejo de Big Data, cuál es la que cree que son más fácilmente incorporables de una manera útil y comercial, productiva? Y lo mismo para José María Ayuso, es decir, que estáis metidos en bastantes proyectos, y de esos proyectos en los que estáis metidos, ¿hay alguna cosa más inmediata que veis un rendimiento técnico-económico? Es decir, que en definitiva mi pregunta es la aplicación de las experiencias de uno y otro, ¿no? Muy bien, aprovechando la pregunta, quiero hacer un paréntesis, y es que quiero agradecer a la Feria de Zaragoza el detalle que han tenido en dejarnos exponer el coche en el sitio en el que está, coche prototipo de hidrógeno, que bueno, alguno pensará, ¿y por dónde ha entrado, no? Bueno, pues ha entrado. Bien, respondiendo a Luis Miguel, yo creo que las empresas tienen que ser muy prácticas. Cada empresa tiene su tamaño, tiene su público, tiene su dimensión. Tampoco hay que volverse locos. Hay muchas grandes empresas que, ¿cómo decirlo? Ponga un dron en su vida, pues venga, me hacen un vuelo, cuanto más colores mejor, lo pongo en el despacho para que así se vea muy bien y ya está. Lamentablemente eso pues a veces ocurre. Pero hay que ser muy prácticos. Y una de las grandes ventajas que tienen las nuevas tecnologías es que nos ayuda a... Me pareció antes a José oírle cierto rentintín o cierta ironía con los agrónomos, ¿no? Bueno, yo soy agrónomo, pero me califico viticultor. Yo soy una persona que se patea las viñas durante muchos días, durante la vendimia, y se cata muchas uvas en ese momento. Y así hay que ser. Pero es cierto que las nuevas tecnologías o la vida moderna, a todos nos hace ir con prisas. Y antes el viticultor se acordaba de cómo había podado el año anterior esa viña, ¿no? O el pastor que tenía sus 200 ovejas, pues le ponía un nombre a cada una, ¿no? Eso se nos está perdiendo. Bueno, probablemente eso no vuelva, pero estas nuevas tecnologías nos tienen que ayudar a volver a eso de alguna manera. Es decir, tenemos que ir conociendo nuestro viñedo individuo a individuo prácticamente. Y estas tecnologías permiten hacerlo de una manera pues más global, ayudándonos de estadística, pero nos ayudan. Entonces, siendo ya concreto, pues, ¿cuál de todos estos desarrollos pueden ser más prácticos? Bueno, pues dependerá de cada viñedo, de cada bodega, pero en nuestro caso, el vuelo, por el método que sea, hacer un mapa de vigor a partir del parámetro que se quiera, es muy útil porque tú tienes un conocimiento pues más o menos teórico, intuitivo de cómo son las cosas, pero cuando te lo presentan en un buen mapa,
Es como San Pablo cuando se cae del caballo, ¿no? Dice, esto es así, ¿no? Ayuda mucho. Pero dicho esto, que no se quede en un cajón. Quiero decir, a partir de un mapa de vigor uno tiene que decir, en esta zona tengo menos suelo, me falta agua, si tengo agua tengo que cambiar cómo regar, tengo que modificar cómo podo, tengo que modificar cómo estoy abonando. Y esto es complejo porque, claro, las plantas en un viñedo no se ordenan, ¿no? Como yo me acuerdo, hice la mili aquí en Caballería y en nuestro escuadrón éramos ahí 100 y nos ordenaban de menor tamaño a mayor tamaño, ¿no? Las viñas, cada cepa no se ordena, las menos vigorosas en un sitio y tal, muchas veces hay dificultad. Pero los mapas ayudan mucho a hacer esto. Y evidentemente hay que interpretarlos. Quiero decir, si uno ve un mapa y no lo interpreta, pues tampoco sirve para nada. Esto ayudará mucho a gestionar todos estos insumos. Gastaremos menos fungicidas, seguro. Gastaremos menos abonos, seguro, porque no abonaremos donde no hace falta. Tendremos una serie de viñedos más homogéneos y los conoceremos mejor. No sé si llamaremos a cada cepa por un nombre, pero bueno, tendremos un buen conocimiento de ello. La verdad que es una muy buena pregunta, yo te la agradezco. ¿Dónde trabajar y cómo trabajar en vida? Yo creo que este es el presente y el futuro. Yo tenía un poco de envidia cuando mi compañero Cristóbal hablaba de todos los datos que soy ellos capaces de recoger, por ejemplo, en la gran distribución, ¿no? Yo creo que eso podría ser muy interesante para los productores de vino. Muy interesante. Es decir, porque hay que pensar que el Big Data no solamente aborda el análisis de fuentes estructuradas o de mediciones directas, sino muchas veces de mediciones indirectas y de fuentes no estructuradas. Por ejemplo, si fuéramos capaces de ligar determinaciones desde el suelo, el viñedo, la enología, la composición de esa uva, la composición de ese vino, su distribución, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, yo creo que hay muchísimos horizontes que nos podemos plantear. Y un tema para mí que está pendiente es, por ejemplo, muy enológico, es determinar la fecha de vendimia. Hasta ahora, la fecha de vendimia o la determinación de cuándo iniciar la vendimia se hace en base a unos muestreos, si me permitís, poco robustos. Se cogen solamente 100 o 200 bayas, en lo mejor de los casos, y a partir de ahí se determina la fecha de la vendimia. Esas 200 bayas primero no representan la variabilidad de ese viñedo. Hay que pensar que una hectárea de viñedo puede tener 5, 6, 7, 8 millones de granos de uva. Si eso lo multiplicamos por su superficie, pues estamos pensando que realmente esos pocos granos de uva, esas pocas bayas, no representan esa población. Yo creo que a partir de otras fuentes, otras variables, podríamos estimar de una forma más eficiente la fecha de vendimia en función también de a qué vino o qué vino queremos producir. Eso es muy importante. No tanto hablar de calidad, sino hablar de composición. Sería uno de los retos, ¿no? Y a nivel de distribución, por supuesto que sí. Por supuesto que yo creo que se abren muchos horizontes. Yo creo que esa colaboración con la gran distribución, ¿no? Dicen que los grandes operadores en el Big Data van a ser en el mundo o los bancos, a través de la información que reciben de nuestras tarjetas de crédito cuando pagamos, ¿no? Van a saber realmente nuestros perfiles, o también los grandes distribuidores. Van a tener un perfil realmente claro de qué compramos, cuáles son nuestras necesidades, a qué dedicamos nuestro tiempo libre, etcétera, 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 ¿no? Muchísima distribución, ¿no? O sea, ¿sabéis ese ejemplo que hubo hace unos años en Australia, que llegó información a un padre de una chica de 16 años, detectó que le estaba llegando información a su casa de que como si su hija estuviera embarazada, y se cabreó mucho con su hija? Entonces, este supermercado, una gran distribución australiana, Target, había ya predicho que esa chica estaba embarazada por las compras que estaba haciendo a través de Internet. Eso es un ejemplo de cómo podemos llegar a predecir ciertas cosas que quizás sean inimaginables en este momento. Pero yo creo que es un tema que permite soñar y que será un futuro realmente prometedor. Yo tengo una pregunta para Cristóbal.
¿qué es lo que más pesa para elegir esas referencias en una compañía como la vuestra? A ver, yo realmente, bueno, trabajo en la parte logística, no estoy en la parte comercial ni estoy manejando datos que son los que deciden qué es lo que se trabaja y lo que no, pero yo creo que lo que al final te va a marcar es la rentabilidad, o en la mayoría de los casos, ¿vale? Pues que un producto sea aceptado, que tenga unas ventas aceptables y que no se te quede muerto en el lineal y con un margen pues dentro de lo que está estimado, ¿vale? Yo creo que eso es lo que se tiene en cuenta a la hora de tener un producto pues en los lineales. Nosotros estamos apostando por la variedad y ya sabemos que hay referencias que tienen mayor margen, otras menos, y lo que sí que pretendemos es dar opción a nuestros clientes a que tengan pues donde elegir, ¿vale? ¿Cómo se determina el estado de esos vinos en la gran distribución? Muy complicado. Sí que ¿Hay un seguimiento? para vinos jóvenes sí que está marcado, tenemos unas fechas internas en las que se ordena retirar, pero en el resto de vinos, pues complicado. Es un tema que tenemos que trabajar. Bien. ¿Alguna pregunta en el foro? ¿Alguna cuestión más? Si no hay otra gente, Adelante. Yo a Francisco Latre, es interesante que lo que tú decías, hombre, lo ideal, yo introduciría ciertas tecnologías, pero el coste de la introducción o de la implantación de esas tecnologías es muy costoso y tengo que buscar el equilibrio entre rentabilidad y en esa línea, y ya pensando en tu empresa, ¿cuál es la tecnología que en este momento soñarías o pensarías o te gustaría que se implantara en los próximos años? Es decir, has estado comentando lo que habéis estado haciendo, pero soñando un poco, ¿qué es lo que te gustaría? Pues soñar un poco, me gustaría por un RFID a cada una de las cajas que manejamos. Ahora estamos haciendo en vía palé, porque nosotros movemos más palés y vendemos más palés. No tiene sentido ponerlo a cada una de las cajas, pero me gustaría que fuera a cada una de las cajas. Pasa que el coste por caja se nos dispara. Y entonces hay que ser coherente. Pero en cada momento, nosotros tomamos la decisión, cuando he dicho de informatizar nuestro almacén, en el momento adecuado. Cuando estábamos ya comercializando y el número de referencias que vendíamos era brutal. Y no teníamos el espacio, o era comprar otro almacén, o nos planteamos también subcontratar el outsourcing de logística, pero tampoco no salía rentable. Hay que hacer bien los números. Todo lo que se puede, como he dicho antes, todo lo que se puede medir, puedes tomar una decisión adecuada. Y para mí eso es fundamental, fundamental. Y para mí, hablando con las grandes superficies, es fundamental que exista una información fluida entre proveedor y cliente. Nosotros tenemos muy buena información con ciertos clientes del extranjero y cada vez el forecast es impresionante cómo funciona de bien y cómo nosotros nos podemos aprovechar y suministrar el tiempo adecuado que quiera la gran superficie. Gracias. Muy bien. Más cosas por ahí. Sí. Hola, buenos días. Gracias a todos. Me ha gustado lo que ha hecho José María Ayuso sobre el tema de la identificación, de volver un poco a eso. Yo creo que hoy en día sí que las ovejas tienen nombre, porque tienen sus propios marcadores y las vacas tienen sus propios, de tal manera que se les puede dar la alimentación que requieren en cada momento. Es decir, estamos volviendo a eso. Y bueno, mi pregunta era lo siguiente, es decir, realmente la incorporación de los desarrollos tecnológicos yo creo que, bajo mi punto de vista, tiene dos aspectos. Uno que es la mejora de los procesos de producción, tanto en producción primaria, en transformación, como en distribución, y por lo tanto una consecución de mayor competitividad, no por mejora de costes. Pero hay otro aspecto muy importante que es el tema de la información que se le añade al producto. La información que se añade al producto. Mi pregunta es un poco para cualquiera de todos vosotros, porque todos sabéis mucho de esto. Es decir, ¿hasta qué punto el consumidor
o el mercado a donde va es capaz de valorar, porque estamos en lo mismo, es decir, la incorporación de la tecnología tiene que ser rentable. Y tiene que ser rentable, y la rentabilidad a veces no es solamente en reducción de costes, sino en incremento del valor del producto final. Y ese incremento del valor del producto final que se le da por el hecho de saber unos datos acerca de lo que siempre se ha llamado la trazabilidad o las características del producto, hasta qué punto está dispuesto a pagar, porque yo pienso que cuando se incorpora cualquier tecnología hay que ver de dónde sale el dinero para pagar esa tecnología. Si no, esa tecnología no se va a poder implantar. Entonces, la dejo abierta para el que quiera responder. Yo voy a ser muy rápido en disparar. El gran consumidor de vino, el que nos gusta, una de las cosas que le apasionaría sería poder tener información de qué parcelas es la botella que está bebiendo. O sea, a un alemán le das un vino de Garnacha y encima le das la posibilidad de decir, no, esta Garnacha viene de estas zonas que tienen estas características, y eso le da un valor al vino impresionante. Él sí. Otro ejemplo sería, por ejemplo, como se ha comentado también mi compañero José María, la reducción del impacto ambiental de la agricultura, ¿no? Si nosotros conseguimos sistemas de diagnóstico más eficientes de enfermedades, nosotros podemos reducir los tratamientos fitosanitarios. Hay que pensar que Europa, el viñedo europeo representa el 20% de la superficie agraria comunitaria, ¿bien? Pero representa casi el 80% de consumos de productos fitosanitarios en Europa. Un 20% de la superficie representa el 80% del consumo. ¿Qué quiere decir? Que la viticultura representa un gran consumo y un gran impacto medioambiental. Yo creo que esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que si nosotros conseguimos sistemas de diagnóstico más eficientes, casi individualizados cepa a cepa, como yo os comentaba, creo que esto puede redundar para conseguir uva más sana, de más calidad y con menor impacto. Eso es posible, aplicando, por ejemplo, sistemas de dosis variable. Esto ya está empezando a ir al mercado. Podemos hacer un tratamiento casi individualizado, conocer, como comentabas tú, igual que conocemos, hacer una trazabilidad de animal por animal, podemos hacer una trazabilidad de cepa a cepa, saber cuánta uva produce, qué composición tiene esa uva, a qué producto puede ir destinado la producción de esa uva, cuáles son sus residuos de productos fitosanitarios, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez, yo creo que la información es poder. Y yo creo que esto va a ser clave en el futuro de los próximos años en el desarrollo del sector vitivinícola. Bueno, voy a hacer un poco de malo. Vamos a ver, cualquier bodega puede identificar que el consumidor tiene una serie de tendencias naturales, de buenismo, y evidentemente a qué consumidor, si le explicas un poco lo que es un producto ecológico, pues no te lo compra. O si hay una botella en la que se pone cuál es la huella de carbono de esa botella, alguien que esté un poco informado no te dice, pues esto es muy interesante. A quien si no le cuentas que algo es sostenible, aunque no entienda muy bien qué es eso de sostenible, qué quiere decir que hay cimientos o qué es eso, te dirá que bueno, toda esa corriente existe. El problema es que al consumidor lo tenemos bastante mareado, bastante confuso. Y ponía en mi exposición antes un ejemplo, ¿no? Hay una alcaldesa de la capital de España que dice que la solución para la polución en la capital del reino pues es el coche eléctrico. Bien, pues estupendo. Venga, coches eléctricos. Pero ¿realmente esa es la solución? Vamos a ser honrados. ¿Cómo hacemos la electricidad de ese coche? Lo he comentado antes. A partir de carbón, generado ¿dónde? En Andorra o en no sé dónde. Ese es el que se va a chupar la polución y el madrileño va a estar libre. Quiero decir que esto, pues a veces es más complicado de lo que parece y que hay que tender a ser honrados y claros a la hora de decir las cosas, ¿no? Esto tiene mucha labor pedagógica y didáctica. Y yo creo que las empresas que sean transparentes y claras y que no confundan o enrollen al consumidor, al final van a tirar para adelante, ¿no?
Y yo creo que estamos en un mercado muchas veces demasiado confuso. Es un poco mi opinión. Muy bien, pues yo creo que si no hay más intervenciones... Ah, sí, adelante. Bueno, yo en primer lugar me gustaría saber cuándo he dicho con retintín algo de los ingenieros. Eso es lo primero de todo. Al contrario, estuve muy a gusto en esas reuniones con ingenieros agrónomos que me enseñan lo que es la conductancia, los porómetros, etcétera, etcétera, y me lo paso de maravilla. 2. Aprovechando que hay aquí unos expertos en fotos y detección y de ponerle el nombre a la cepa, una pregunta, porque el tema lo tenemos malo con el tema del agua. A mí me ha tocado en ocasiones trabajar con algunos ingenieros que cojan una barrera, un taladro, y van haciendo un plano, una planimetría de 5×5 o 50×50 para hacer la distribución luego que cambian todos los riegos. Y me gustaría saber si en este tema hay algo, porque claro, la gente pone a piñón fijo una línea, va con el mismo caudal y va pasando por un suelo fresco, uno más seco, uno más secano, más secativo. ¿Este riego personalizado, hay algo de esto? La solución está ya disponible, hace falta implementarla. La solución pasa por hacer un estudio de suelos, un mapeo de suelos, antes de la plantación. Esto en algunos países es obligatorio, en España no. Necesitamos conocer las características del suelo, esa profundidad, la textura, la fertilidad, antes y de forma localizada, un mapeo antes de plantar. Sí, pero luego el tema de la distribución, una vez que ya lo tienes, hay campos que tienes distintos tipos de suelo, pero bastantes, ¿no? Y claro, ahí preparas un lío de tuberías, pregunto, porque para mí es importantísimo. Se está trabajando. La implementación de dosis variables de riego es un tema complejo desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista tecnológico. Hay una bodega muy importante, la más importante del mundo en volumen, que es Gallo, en Estados Unidos, que está haciendo los primeros pasos, los primeros estudios de aplicación de dosis variable en California. Ahora, la implementación industrial está todavía a nivel económico, no es un problema técnico, sino un problema económico. Bueno, que no se me moleste, José, que era para animar un poco el foro. Contestándole, el agua mejor utilizado es el no usado. He puesto un ejemplo y, bueno, vuelvo a arrimar el ascua a mi sardina. Los 12.000 metros cúbicos de aguas residuales de nuestra bodega son reciclados y regamos 20 hectáreas. Bueno, pues ese es un ejemplo. Ya podíamos depurar todas las aguas de este país. Ese es un ejemplo. Tenemos otras cosas como salinizadoras a partir de energías que luego no se pueden pagar. Pues hombre, a lo mejor hay que pensar en implementar energías renovables para desalinizar, ¿no? Y en cuanto a riegos, pues al final es conocer suelo. Si hay un suelo de ladera a valle, pues no pongas así la línea, que además va a ser la de máxima pendiente, ponlo al revés y podrás sectorizar la parte de cerca de la montaña, la riegas de una manera y la del valle, pues la riegas de otra. Muy bien, pues bueno, vamos a hacer una pregunta más ahí al fondo y yo creo que lo dejamos aquí. Adelante. Hola. Con estos datos que habéis dicho del consumo de fitosanitarios en la viticultura, ¿cómo veis el futuro de los vinos ecológicos? Sobre todo para José María, creo que a lo mejor es el que está más al pie del cañón, pero la opinión de todos me puede interesar. Bueno, muy rápidamente. Yo creo que al final tendremos que estar con esto. Decía antes en mi exposición, hoy estamos todos acostumbrados al oidio. El oidio es una enfermedad de hace 100 años. Lo mismo el mildiu. ¿Y a qué paso vamos? Si es que donde hay presión, cada año es más asfixiante. Los fitosanitarios no son solución, son un parche. Conseguiremos técnicamente salir de ese momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por el lado de la genética, que nos ayudará, como nos ayudó con la filoxera, por el lado de los productos de síntesis, por el lado del sentido común a la hora de hacer las plantaciones, pero de ahí vamos a salir, porque los fitosanitarios no son la solución definitiva. Y un producto como el vino natural tiene que ser naturalmente producido, por supuesto que sí. O sea que mucho futuro.
Si me permites un comentario, simplemente yo creo que en España el futuro es enorme. Hay que pensar que en muchas partes de Europa la aplicación de productos fitosanitarios es 3 o 4 veces superior a la española. O sea, pensemos que, por ejemplo, en muchas zonas de Francia, del norte de Italia, se aplican 15, 18 tratamientos contra el oído, contra el mildio al año por estación. Y nosotros aquí estamos en muchas zonas de España 4, 5, 6. Quiere decir que nosotros tenemos unas condiciones agrometeorológicas mucho más favorables para la producción de vinos ecológicos, para la producción de uva ecológica. Pero la producción de uva ecológica requiere un conocimiento del viñedo superior a la viticultura convencional, superior, porque muchas de las medidas a tomar no son medidas directas, sino medidas indirectas. Por ejemplo, control del microclima de los racimos, eso es fundamental, etcétera, etcétera. Quiero decir que tenemos que quizá mejorar y dedicarle un poquito más de cariño y quizá más profesionales a la viticultura. Como comentaba Vicente antes, nosotros en nuestra universidad, quiero decir que cada año salen 30 profesionales y el 80 y tantos % se dedican al mundo de la enología. A la viticultura, de momento, pocos, porque no hay trabajo. Yo creo que en el futuro estos números deberán cambiar en algún momento. Muy bien. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ha sido una mesa muy interesante donde han salido por las diferentes visiones que hay en el sector y de acometer los diferentes retos que tenemos por delante. Ha sobrevolado por la mesa el concepto de la sostenibilidad, un concepto muy interesante, un concepto muy poliédrico que hay que tener en cuenta y en el que el aspecto económico, pues a veces en algunos sectores se les da muy poca importancia, pero que realmente es el factor que a veces pues permite tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero bueno, seguramente que eso sería motivo de otra mesa también. Así que, pues muchas gracias a todos los que habéis seguido la mesa redonda aquí en Feria de Zaragoza. También muchas gracias a los que estáis en Internet. Y bueno, pues os emplazamos a las jornadas que también se celebrarán mañana y que están dedicadas al sector de la olivicultura y el sector del aceite. Así que muchas gracias a todos. Un saludo.